Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Todos listos? Un día más. Hoy, chakra laringio, semana emocional, Capricornio. No sé cómo me va a salir hoy la explicación. Tengo mucho sueño. Estoy muy cansado porque hoy estuve todo el día de reuniones y planificando cosas. Muchas cosas. Desde cosas para mañana hasta cosas para agosto de 2027. O sea que ya he pasado por 2026, 2025, 2024, 2023. El más cercano es 2023 y eso ya tengo organizado qué es lo que tengo que hacer en octubre. Así que bueno, hoy he estado haciendo planificación al estilo capricorniano, aprovechando una nueva en Capricornio. Así que ha sido un día de trabajo y me encanta. Entonces, tengo la vida planificada junto, y están todos involucrados, obviamente, todos involucrados, hasta 2027. Eso es mi personalidad, que me encanta organizar. Es algo que me fascina organizar cosas a largo plazo. Pero en la vida aprendí a que todos estos planes pueden cambiar. Así que no me afecta si cambian. Totalmente igual. Me encantan las sorpresas de la vida, pero me divierte mucho organizar. Bueno, estuve viendo algunos de los mensajes que van escribiendo en el blog. Y bueno, hay algunas preguntas que voy a ir respondiendo en la medida que vamos hablando en todas las charlas, ¿sí? Así que bueno, irá surgiendo, ¿sí? Porque hay varios temas que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando ahora mismo, pero que seguramente van a estar relacionados a cosas más adelante. Vamos a empezar con el día de hoy, que es ayuda. Ayuda, ¿qué tema? Cosa que nos cuesta a todos pedir, la ayuda. Vamos a recordar lo que significa el concepto de... a recordar lo que significa el concepto de ayuda, proveniendo de las palabras latinas e indoeuropeas. Y hablando de ayuda, también les recuerdo por qué siempre hablo trato de hablar desde la etimología de las palabras. Porque a ver, las personas en la antigüedad no tenían palabras conceptuales, no tenían palabras que describen emociones, porque no tenían forma de describir algo que no se puede tocar. Cuando las personas en el pasado empezaron a hablar, a comunicarse, la forma en que podían transmitir lo que estaba en su interior era a través de las cosas que estaban en el exterior. Entonces, la mayoría de las palabras que tenemos hoy, que vienen de lenguas muy antiguas, son todas malformaciones o transformaciones, evolución lingüística,
a partir de miles de años de pronunciarlas mal, de usarlas diferente, de modismos, de lo que sea, de acentos, que van cambiando y transformando, creando los idiomas, las lenguas. Pero el origen de esas palabras muchas veces nos está tratando de decir lo que nuestros antiguos, los ancestros, interpretaban del mundo, ¿sí? Interpretaban del mundo mismo, desde un lugar físico, ¿sí? Entonces, cuando entendemos la etimología, cuando vamos al origen de las palabras, o al menos hasta donde podemos llegar con el origen de las palabras, podés entender mejor a qué se estaban refiriendo con la palabra que estamos usando. Nosotros hoy le damos un contexto diferente, pero la raíz, el origen de la palabra, suele ayudarnos a entender mejor tangiblemente a qué se refiere. Como ayer les estaba hablando de lo que es el preconcepto, ¿sí? Por ejemplo, o el propósito, ¿sí? La palabra propósito está hablando de adelante hay algo puesto, ¿sí? O sea, es algo muy... Nosotros hoy lo vemos al propósito como algo muy filosófico y espiritual, pero ¿cómo se explica algo en palabras? ¿Cómo se explica algo que es tan filosófico y trascendental? Fácil, algo que está delante, puesto, ¿no? Algo que está puesto delante, propósito. Entonces, concepto de hoy, tema de hoy, ayuda. So the concept for today, help. Ayuda viene de adyuvare, que viene del indoeuropeo ieu, adyeu. Es decir, hacia, hacia, iuvare sería, ay, se me fue. Ay, se me fue la palabra que quiero decir en español. No sostener, ¿cómo se dice? Lo otro, sinónimo de sostener. Respaldar. Respaldar, eso. Respaldar. Bueno. Entonces, iuvare sería como esto, como respaldar, poner la espalda, sería, ¿no? Bueno, que viene de yeu, que yeu en realidad significa joven. O sea, alguien que tiene la fuerza para poner la espalda. ¿Sí? Alguien que tiene la fuerza para poner la espalda. Ese es el concepto, ¿no? Ieu, iuvare, ¿sí? Del latín. Entonces, ad ieu sería hacia joven, hacia aquel que pone la espalda. Por lo tanto, tiene que ver con aquel que tiene la fuerza, la juventud y pone la espalda de las cosas, ¿sí? Va, se mueve, ¿sí? O sea que ese concepto antiguo de poner la espalda porque tengo la fuerza, la juventud, sería, ¿sí? Está relacionado el concepto adyuvare con el ponerse a disposición de aquel que todavía no sabe, ¿sí? De aquel que todavía no tiene, que está aprendiendo, que es joven, ¿sí? Entonces, ahí entendemos que la ayuda, ¿qué significa? Aprender. Básicamente es una forma de aprendizaje. Estaba explicando que en indoeuropeo la palabra que da origen a help en inglés viene de help, help, que significa sostener o también soportar, que soportar también viene del latín soporte,
¿sí? Que es portar, llevar algo, portar encima, encima, llevar algo encima. Entonces, soportar significa esto, portar algo encima de los hombros, llevar algo por encima de mí, ¿sí? Y eso es lo que significa help. Entonces, este concepto de ayuda es algo que en nuestra cultura hoy en día nosotros lo tenemos muy, muy mal trabajado, el tema de pedir ayuda o dar ayuda. ¿Por qué? Por esta cuestión cultural de pensar que cada uno tiene que esforzarse para lograr sus propios recursos, para lograr sus propios objetivos. Entonces, hoy en el blog lo estuve explicando, así que les invito a leer porque está más detallado, pero les hago una especie de resumen de lo que sería el concepto de ayuda y por qué para nosotros hoy la ayuda es casi una derrota. Bueno, vamos a la idea del pasado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace mucho de que el humano, por más que sea un individuo, entendió que la única forma de sobrevivir es en grupo? Entonces crea tribus, crea clanes para poder sobrevivir en una manada. Entonces, esto es algo que todo el mundo tenemos, por eso buscamos los grupos, por eso nos movemos en un mundo desde la inconsciencia, porque estamos todo el tiempo tratando de, o sea, todo nuestro cuerpo, nuestro subconsciente, entiende que la única forma de seguir vivos es a través del clan, del grupo, de pertenecer. Lo cual esto crea el concepto de que solo puede existir un individuo si los demás le ayudan, si colaboran entre sí. Lo cual genera la comunidad. ¿Qué sucede? Esto va creando, a lo largo del tiempo, una idea de comunión, una idea de que los humanos solo sobreviven a partir de que colaboran y se ayudan entre sí. Sin embargo, dentro de este concepto, ¿qué sucede? Surge la idea del trabajo, la labor. ¿Qué sería el trabajo, la labor? El concepto este de labor sería que si cada uno de los que están en el grupo, en el clan, no hace su parte, no se esfuerza, no trabaja, entonces no va a haber recursos. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de comida, semillas, sembrar, criar los animales, cosechar, ¿sí? Entonces hay que, ¿cómo se dice? Todos tienen que aportar su parte. Ninguno puede estar sentado sin hacer nada, ¿no? O sea que el concepto de ayuda dentro de este sistema es que todos estén haciendo algo para aportar al grupo. Entonces la sociedad se fue armando en este sentido. Durante miles de años, cuando la humanidad vivía de lo que podía comer con la cosecha, con la caza, ¿sí? Se armó una estructura de sociedad a partir de campesinos y administradores de los recursos de los campesinos. ¿Quiénes eran los administradores? Los que ayudaban a tener seguridad, eran los que permitían que hubiera seguridad entre los diferentes clanes y tribus, ¿sí? De esta manera, cuando se compartían o se cosechaban, nadie se robaba entre sí, sino que había un administrador. Ese administrador fue llamado un feudal o un rey, ¿sí? Entonces empieza a aparecer la estructura de una sociedad piramidal que lo que hace es administrar a los diferentes clanes y les da seguridad.
Esto ya lo hablamos también en otro momento. Bien, durante mucho tiempo, y mucho tiempo me refiero a los últimos 10.000 años aproximadamente, este sistema funcionó así hasta el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, cuando comienza, cuando comienza la revolución industrial. En el momento en que empieza la revolución industrial, la gente deja el campo para ir a las ciudades, que los romanos le llamaban burgos, ¿sí? Entonces se forman los grandes burgos. Ya existían en el siglo XV los burgos, pero en el siglo XVIII empiezan a agrandarse por las fábricas. La mayor cantidad de personas empiezan a ir de los campos hacia la ciudad y empiezan a conocerse los primeros campesinos trabajadores en las fábricas, ¿sí? Las fábricas empiezan a generar más recursos y hacen que la gente que antes tenía poco recurso, que eran pobres a los ojos del feudal, empiezan a tener más dinero, puedan comprar su casa, puedan tener su propio emprendimiento y aparece lo que se llama la burguesía. La burguesía es esta clase media entonces que empieza a vivir en los burgos, ¿sí? O sea que los burgueses son los empresarios de las grandes ciudades. Esto empieza siglo XIV, siglo XV, pero se empieza a agrandar en tanto se empieza a agrandar en tanto la primera revolución industrial se expande y por lo tanto las ciudades crecen. ¿Qué sucede? Que de repente el recurso ya no era la comida que se cosechaba en el campo, ya no surgía de la colaboración entre las personas en el campo. A partir de ahora surgía de la competición. El que trabajaba más ganaba más dinero para comprar cosas. Por lo tanto, el sistema de vamos a ayudarnos pasó a ser de hay que competir para poder tener más recursos. Ya no eran 10 personas, cuantos más nos sumemos, más semillas vamos a crear y vamos a sobrevivir. Ahora era el que trabaje más va a ganar más. Este concepto, ¿sí? Este concepto de competición hace que los burgueses empiecen a competir también en sus empresas, tomando más trabajadores, generando más recursos, vendiendo más cosas, bajando los precios, generando más demanda, así, y haciendo que los burgueses empiecen a competir por el éxito, ya no para ayudarse como sociedad, sino para competir para saber quién puede tener más. Así es como aparece el concepto del burgués como algo malo, ¿sí? Pero antes no era algo malo, el burgués era un trabajador común, un zapatero, alguien que trabajaba en su fabriquita en su casita, ¿sí? Era un burgués, pero después empezó a hacer una lucha de poder para saber quién podía tener más. Y se desvirtuó el concepto del burgués, de la burguesía. Aún así, esto seguía siendo sistema feudal, ¿sí? El sistema feudal, recordemos que era la organización piramidal de todas estas familias. Ahora ya no estaba el feudal arriba, sino que estaba el burgués, el dueño de la empresa. ¿Qué sucede entonces? En el mismo momento empieza la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de personas viviendo en las ciudades, de repente lo que sucede es que el pueblo empieza a tener hambre, empieza a estar agotado, trabajan 16 horas al día y entonces empieza una revolución por el hambre, porque no tienen recursos, por lo que sea, y empieza la Revolución Francesa. Pero ¿qué sucede? El sistema sigue, porque el sistema económico es el mismo. Lo único que sucede es que el pueblo ahora tiene acceso a la burguesía otra vez. Pero el sistema de competición sigue exactamente igual. Entonces, se considera que ayudarse los unos a los otros es comunismo, porque antes en el campo se vivía en comunidad.
para el lado, para el lado campesino, ¿sí? No Rusia, sino los pueblos, los pueblos en Francia, en Alemania, en todos lados, había ideas comunistas. ¿Por qué? Porque vivían en comunidades. Entonces se tenían que ayudar los unos a los otros. Los que más sobrevivían así eran todavía en la zona eslava, porque todavía seguían con el sistema del zar, que era este rey, y seguían teniendo el mismo sistema todavía. Entonces era mucho más fácil que los burgos rusos y eslavos se organizaran en comunidades, ¿sí? En soviets, ¿no? Se llamaban, me parece. Bueno, entonces, esta forma de organización, ¿qué sucede? Está relacionada al campo, más que nada. Está relacionada a la cosecha, no a las ciudades. En una ciudad el comunismo no funciona, porque no funciona por comunidad, por producción, ¿sí? Agropecuaria. Entonces, funcionaba en las zonas rurales. Las zonas rurales son las que empiezan a tomar la idea del comunismo, las zonas de las ciudades toman la idea del capitalismo, porque son capitales, son las cabezas de estados. Entonces, tienen que empezar a competir para tener mayor cantidad de riqueza, porque no tienen otra cosa que hacer. Pueden no tener recursos, otra cosa. Entonces empiezan a competir. Con lo cual, el concepto de ayudar al prójimo viene del campo, viene de la comunidad, ¿sí? Pero en la ciudad había que capitalizar. Entonces había que competir. Por lo tanto, para la ciudad, ayudarse los unos a los otros es una derrota comunista. ¿Se entendió hasta ahora? No sé si resumí demasiado la historia. Obviamente que me faltan un montón de datos, pero no importa. Busquen si quieren saber más. El tema es la ayuda. ¿Qué sucede? Cuando el capitalismo se vuelve el sistema planetario, el capitalismo pasa al concepto educativo, al concepto filosófico, pasa al concepto de organización social, a la religión, a la espiritualidad, pasa a todo el capitalismo. Entonces no es solamente una cuestión de dinero, ¿no? ¿Cuántos de ustedes estarán acá sumando, haciendo las cuentas, a ver si vienen haciendo todo bien para iluminarse antes que su vino? ¿No? ¿Cuántos debemos estar haciendo eso? A ver quién lo está haciendo más rápido, quién tiene más. A ver quién llega primero a la quinta dimensión. No, aquel sabe más, este sabe menos. ¿No? Fíjense que incluso en la espiritualidad tenemos la sensación de competencia, ¿sí? De capitalismo espiritual. No es una cuestión de dinero el capitalismo, es una cuestión de competencia. El dinero es otra cosa, se llama economía, el dinero. El capitalismo es una filosofía de vida. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, vamos a ver que culturalmente se nos ha ido, a través de la educación, de la política, de todos los sistemas, se nos ha ido metiendo en una estructura de competencia en el cual se nos dice que ayudar o pedir ayuda es una desgracia, es una derrota, porque yo puedo con todo, yo puedo tener éxito. Y fíjense que se nos ha llenado tanto la cabeza de conceptos que somos relacionar al comunismo y al socialismo con aquellos que quieren ayudar al otro sin que el otro haga nada. ¿Sí? Y son relacionar al capitalismo con aquellos que no quieren ayudar a los otros y que cada uno haga sus cosas y su esfuerzo.
Y no es así, no tiene nada que ver. Hay capitalistas que ayudan a más personas que los comunistas. No tiene nada que ver. Tiene que ver con un concepto de competencia. Y el concepto de competencia hoy está en todos los sistemas, socialistas, comunistas, capitalistas, lo que sea. Es un sistema de educación, porque cuando vamos a la escuela se nos hace competir por saber quién tiene la nota más alta. Entonces, durante mucho tiempo se nos ha ido enseñando, nos ha ido diciendo que pedir ayuda es de vagos, de no querer hacer nada. Y dar ayuda es una derrota. Por los dos lados es una derrota del otro o propia. La pregunta sería, para aceptar la ayuda y para ayudar a los otros, ¿hay que volver a la idea del comunismo del campo de aquella época? No, porque eso era un sistema social que construyó una filosofía, pero hoy es diferente. Entonces, no, no significa que hay que ser socialista o comunista para ayudar o que me ayuden. Simplemente tengo que sanar mi percepción de lo que significa la ayuda. Entonces no es una cuestión de volver al sistema, es una cuestión de transformar los sentidos y la filosofía de ese sistema. Yo, por ejemplo, a veces hay gente que me ha dicho que se me nota demasiado que soy socialista o algo así. Creo que si me ponen a hablar con todos, si le preguntan a todos mis amigos, creo que soy el menos socialista de todos. No comparto esa filosofía ancestral, humanista, que es diferente, lo cual obviamente toca puntos con el socialismo. Pero no soy socialista. Y tampoco capitalista, porque me da igual. Solemos querer encasillar, ¿sí?, a esos sistemas. Entonces, el concepto de ayuda, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? Adyuvare, ¿qué significaba? Significaba enseñar. Cuando otro no tiene herramienta y no sabe cómo hacerlo, le entrego una herramienta. Ayudar no es hacer las cosas por el otro. Y pedir ayuda no es no hacerla yo. Pedir ayuda es aprender a hacerlo de otra manera. Ayudar es aprendizaje. Ayuda significa enseñar, aprender. Si doy ayuda, estoy enseñando a que el otro sea libre para que la próxima sepa cómo hacerlo. Si yo pido ayuda, estoy aprendiendo a recibir una nueva visión para yo ser libre en la próxima vez que tenga que hacerlo. Pedir ayuda no es una derrota, es evolución.